Buenas noches, mi nombre es Nadia Angélica Sonda Mercado, soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Desarrollo de Software. El tema que me interesa investigar es metodologías ágiles. Antes de entrar al tema de metodologías ágiles, me parece importante mencionar que antes de estas, y aún en muchas empresas, en muchos lugares, se siguen utilizando las metodologías tradicionales. En estas metodologías se lleva un solo lineamiento donde solamente al principio el cliente interactúa con los desarrolladores y hasta el final, cuando tienen que hacer la presentación del proyecto, es cuando el cliente se entera de lo que desarrollaron. Desgraciadamente, en estas metodologías corrían muchos riesgos, entre ellos los proyectos fracasaban, el resultado no era esperado, alzaba los costos precisamente por todos los errores que tenían que reacomodar o resolver, se retrasaba el tiempo de entrega o el tiempo para llevar el producto al cliente, era una mala calidad, el software no tiene la funcionalidad requerida y no soluciona el problema planteado. Como les comentaba, debido a todos estos detalles, con todos estos problemas, el producto no siempre era o no era el esperado para el cliente. En esta gráfica les muestro una comparación de las metodologías tradicionales a las ágiles. Como les mencionaba hace un momento, en la tradicional era todo un lineamiento. Solamente al principio, en el planteamiento del problema o del proyecto que se iba a trabajar, el cliente interactuaba con los desarrolladores. Después los desarrolladores, solamente con su equipo de desarrolladores, hacían su análisis, hacían su diseño, empezaban a programar y hacían sus pruebas. El resultado era lo que ellos habían entendido de lo que el cliente pedía, más sin embargo, el cliente a veces no planteaba bien o no explicaba bien lo que quería o los desarrolladores no alcanzaban a entender exactamente qué quería el cliente. Al poner este resultado en marcha era donde venían los problemas precisamente porque no siempre era el esperado y en muchos de esos casos los proyectos fracasaban de tal modo que ni siquiera se podían poner en práctica. En cambio, en las metodologías ágiles hay un planteamiento por parte del cliente con los desarrolladores. Empiezan con los requerimientos priorizados, es decir, le dan mayor importancia o empiezan a trabajar por las fases que son más difíciles y que necesitan más tiempo, y en cada fase, cada que van trabajando una parte, empieza la iteración con el cliente, es decir, cada parte del proceso se le presenta al cliente. Si el cliente dice que en ese momento hay algo que no le parece, algo que se deba de componer, los desarrolladores lo arreglan, se le vuelve a presentar al cliente y hasta que el cliente no dice, sí, está bien, ok, es como yo lo requiero, es como se puede seguir a la siguiente fase. Si nos damos cuenta, en las metodologías ágiles, a pesar de que pudiera parecer que se va a llevar más tiempo porque hay que estar regresando constantemente si el cliente no queda completamente satisfecho, a la larga es un gran ahorro tanto de tiempo como de costos, ya que en cada parte del proyecto van analizando, van viendo qué es lo que realmente quieren y al final de cuentas, cuando el proyecto queda listo, queda de la entera satisfacción del cliente, ya que a cada paso estuvo al pendiente de lo que él quería que se le entregara. Ok, en esta lámina hago la comparativa o pongo la posición tanto del desarrollador como del cliente. En las metodologías ágiles, el desarrollador se adapta y compromete a las expectativas del usuario. Es decir, está todo el tiempo hablando con él para que él se pueda adaptar a lo que quiere el cliente y al final
no haya ningún contratiempo o no haya algo que no sea de la entera satisfacción del usuario. También cumple con las exigencias del mercado. Hay que pensar, tiene que proyectar lo que el cliente quiere vender. No puede solamente decir, ok, esto es lo que quiere, sin tomar en cuenta al mercado que va a llevar su producto. Otra de las cosas que debe de tomar en cuenta el desarrollador es que debe de mejorar la satisfacción del cliente. No se debe limitar a solo decir o a solo hacer lo que quiere el cliente. Siempre debe de buscar un plus de tal forma que el cliente quede aún más convencido de su producto. Debe haber motivación e implicación del equipo de desarrollo. Al cliente se le están entregando informes constantes del desarrollo del proyecto precisamente para revisarlos y que al final quede de su entera satisfacción. El cliente a su vez queda satisfecho con lo que se le está entregando, se involucra y compromete a lo largo del proyecto, no nada más a recibir su proyecto, se encuentra informado a lo largo del proyecto de los avances, es decir, no está esperando solamente el producto final. En todo momento está enterado de qué es lo que se está haciendo y de esta manera puede interactuar y ver que no le pudiera gustar. El cliente. Otra de las características de las metodologías ágiles con respecto al cliente es que éste involucra sus experiencias pasadas, optimizando el producto final. Es decir, él a lo largo de su carrera o de sus trabajos anteriores va viendo qué es lo que mejor queda al hacer al llegar al producto final. Él también tiene una completa visión del estado de su producto, es decir, en ningún momento pierde el hilo de lo que se está trabajando con respecto a lo que él pidió para que el producto sea al final lo que él realmente quiere. Aquí muestro mi plan de trabajo. En un principio, en mi investigación anterior, había tomado en cuenta que la investigación, más bien, estaba trabajando solamente con investigación en línea. Para esto utilicé el Internet y el Google Academic. Me parecen unas fuentes confiables, puesto que revisé cada una de las páginas con las que hice mi trabajo, las estuve cotejando y las estuve comparando. Al final me dio de resultado que sí, la información era verídica y sí era una fuente confiable. Sin embargo, al realizar este trabajo tuve la opción de acudir a una empresa privada. Esta empresa es reconocimiento internacional, donde utilizan ya las metodologías ágiles. Al hablar con varias personas en esa empresa, me di cuenta que realmente los resultados son muy buenos. En esta empresa en especial utilizan el método de Kanban. Más adelante en una lámina se las voy a explicar. Para eso sí me di cuenta que en realidad con este método todo el equipo de trabajo está enterado de qué está haciendo cada integrante de ellos y a su vez se puede apoyar en el caso de que tuvieran algún contratiempo o alguien no pudiera terminar el trabajo a tiempo. Obviamente esto reduce costos y reduce tiempo y el resultado final del producto es el deseado para el cliente. También tuve la oportunidad de ir a una empresa gubernamental. Aquí siguen utilizando las metodologías tradicionales, como lo comenté desde un principio. A ellos hacen un proyecto, simplemente les dicen qué tienen que hacer, hasta el final del proyecto se le entrega al cliente. ¿Y qué pasa? Lo que comentábamos, hay muchas fallas, se retrasa en tiempo, elevan los costos. ¿Por qué? Porque el resultado ni es el esperado ni el necesario. Ok, en esta lámina muestro lo que es una empresa gubernamental, un proyecto tradicional. Se ve más explícito lo que les comentaba desde hace rato. Hay un plan inicial en donde hay un requerimiento, un análisis, un diseño, una construcción y unas pruebas. En teoría así debiera de ser, pero la realidad es que el requerimiento más o menos va acorde al plan inicial. En análisis se va alargando un poco más porque no está interactuando el desarrollador con el cliente. Hay un diseño
y al final, al hacer la construcción, se alarga todavía más el periodo y al llegar a las pruebas no siempre es lo que el cliente quiere. El problema con esto es que muchas veces se empiezan a aventar la bolita, como comúnmente se dice. Nadie quiere aceptar la responsabilidad de que no se hizo bien y sin embargo se entrega el resultado aún sin ser la satisfacción que el cliente o sin llegar a la satisfacción que el cliente necesitaba. Y como en la lámina se muestra, al final de cuentas es una bomba de tiempo donde no queda para nada de su satisfacción. En esta otra lámina estamos hablando de la empresa privada, lo que ya les había comentado, es todo un ciclo donde repetidas ocasiones se va trabajando y se van haciendo pausas para que el cliente vaya revisando y si el cliente dice que sí, se puede seguir trabajando, si no se regresa hasta que el cliente quede completamente convencido de lo que se está trabajando. Aquí les menciono el método Kanban Board, el que ya les comentaba en la empresa que fui a visitar. Se nota claramente las columnas donde están los pendientes, el proceso y las terminadas. Vemos muchas manitas donde quiere decir que todos los desarrolladores están interactuando con el trabajo. En el desarrollo ágil, la mayoría de los métodos ágiles están basados en el desarrollo iterativo e incremental. Es decir, que conforme se va trabajando, se van dando pausas para ver que esté bien hecho y por lo tanto va aumentando hasta llegar al término del trabajo. Las metodologías son imprescindibles en un mundo donde hay cambios constantes. Recordemos que nuestro mundo a cada momento evoluciona y diario tenemos cosas nuevas. Las metodologías ágiles se adaptan a los requisitos y soluciones a la evolución constante. Entre los métodos y procesos en la metodología ágil tenemos el Scrum, el XP o Extreme Programming y desarrollo ligero o Lean. Ok, los beneficios que tenemos con las metodologías ágiles es que el desarrollo ágil aumenta la productividad, obviamente con un producto de mucho mayor satisfacción al cliente y por lo tanto es más requerido. Simplifica el manejo de la sobrecarga de procesos, es decir, en lugar de estar volviendo a hacer nuevamente el proceso, al ir revisando constantemente, el proceso final es el deseado, por lo tanto no hay que estar volviendo a hacer. Tiene un mejor perfil de productividad y una mejor gestión del riesgo. Con respecto a esto, una mejor gestión del riesgo, lo que estamos dando a entender que mientras más lejanas sean las entregas contra el cliente o equipo, se maximiza el riesgo de potencial de desviación de la entrega, es decir, no siempre va a tener el producto final, no va a ser de la entera satisfacción del cliente. Por lo tanto, las metodologías ágiles lo que permiten es repasar en ciclos continuos y entonces sí llegar a un buen producto.